días, aquí va a ser mi presentación de restricción de integridad del grupo OSO. Una restricción es una condición que obliga al cumplimiento de ciertas condiciones en la base de datos, donde ésta puede ser por defecto incluida por el programador o por el usuario. Un ejemplo de esta última puede ser usar el campo con valores enteros entre 1 y 10. Las por defecto incluidas por el programador se consideran inherentes por el simple hecho de que la base de datos sea relacional. Las restricciones de integridad proporcionan un medio de asegurar las modificaciones hechas a la base de datos por el usuario autorizado, para que no provoquen la pérdida de la consistencia de los datos, proteger la base de datos contra daños accidentales. Las restricciones de los dominios son la forma más simple de restricción de integridad. Una definición adecuada de las restricciones de los dominios es que permite verificar los valores introducidos a la base de datos. Además, permite examinar las consultas para asegurarse de que tengan sentido las comparaciones que se hagan. Esto conlleva a que hay que asociar a cada atributo un dominio de valores posibles y a la declaración de que un atributo pertenezca a un determinado dominio, tal cual como actúa una restricción sobre los valores que puedan tomar. Por ejemplo, normalmente no se considera que la consulta hallar todas las personas que tengan un nombre en el mismo edificio tenga sentido, por tanto, nombre, persona y nombre edificio deben tener dominios diferentes. Aquí hay un par de ejemplos donde se puede ver con euros, dólares y el sueldo por hora. La restricción check permite especificar un predicado que debe satisfacer cualquier valor asignado a una variable, lo que esto refiere a que funciona como por ejemplo una nueva tabla con valores entre 0 y 255, es un ejemplo. Solo actúa en sentencia de inserción o actualización. También se puede borrar la restricción check. Si la tabla contiene registros al momento de aplicar la restricción que no cumplen con la condición que se va a establecer, la restricción no se puede establecer, hasta que todos los registros cumplan con una dicha restricción. Aquí hay un par de ejemplos en MySQL, donde tiene el momento de crear la tabla, con la tabla ya creada, y para borrar una restricción check anterior. Las restricciones de existencia, o más conocidas como not null, evitan la aparición de los valores nulos en las columnas. Esto se puede definir tanto el momento de crear las tablas, indicando los campos que no soportan null en sus datos, como las tablas ya creadas para indicar que desde este momento, al campo modificar, no va a soportar más nulos. Esto último depende de la condición que ya no estén presentes datos nulos en el atributo. Si existen datos nulos en la columna, no se puede aplicar esta restricción. Aquí hay un ejemplo en Oracle, que la primera parte nos habla de una tabla ya a crear la tabla, y la segunda parte con una tabla ya creada. Las restricciones de unidad evitan los duplicados en las columnas, asegurando así las pegadas teniendo valores únicos para cada registro. Es decir, especifica que dos registros no pueden tener el mismo valor en un campo. Cabe agregar a esta condición que sí se permiten valores nulos. Su utilización general es cuando la PK ya está establecida, pero se necesitan resguardar los datos que también sean únicos y no se repitan. Aquí hay un pequeño ejemplo en Oracle. La estructura del modelo relacional se basa en el concepto matemático de relación. En este modelo la información se representa en tablas, una métrica así decirse donde cada fila de la tabla se interpreta como una relación ordenada de información. En un esquema se representa como R con elementos A sub 1, A sub 2 hasta A sub n, donde esta instancia contiene muchas tuplas, instancia que contiene los datos, la cual se representa como T sub j, donde esto contiene D1, D2, D sub n, por lo que la relación es R, que contiene los datos de R, esto contiene los datos de T, o sea, subtuples. Para obtener acceso a los datos como el atributo, se representa como matrices, que se puede utilizar de estas dos formas. Y aquí hay una forma gráfica como se pueden ver las tablas. La selección. Selecciona tuplas que satisfacen un predicado, o sea que cumplen los filtros correspondientes para obtener la información de la instancia relación R. Se utiliza la expresión sigma para denotar la selección de forma matemática. Aquí en esta tabla se puede ver la forma matemática de la relación. La proyección, al igual que la selección, la proyección es una operación unaria, donde esta operación devuelve una relación de atributos excluyendo los datos que no se estarán utilizando. A lo que se refiere es que se eliminan todas las filas duplicadas, en pocas palabras, es un filtro de columnas y filas. Su representación matemática es esta, y tenemos como ejemplo aquí, donde está la tabla original y las proyecciones de su tabla.
La reunión natural es la unión entre dos conjuntos de atributos, donde su intersección sea distinta a cero o null. Es decir, ambas relaciones comparten algunos atributos, donde usando una operación binaria se mezclan las dos relaciones usando algún o algunos atributos que tengan en común. Aquí tenemos un ejemplo. Entre R1 y R2, la unión natural sería C e I, donde aquí el último valor queda nulo porque no hubo una unión correspondiente a esos datos. Una tupla colgante básicamente es que no se reúne una tupla con las otras sin una unión de las relaciones. Utilizando las tablas anteriores podemos dar un ejemplo donde aquí está su forma matemática, que la tupla colgante sería L. Podemos hablar de dependencia de subconjuntos cuando los datos deben de estar primero en una relación antes que en la otra. Si tenemos los conjuntos de R1 y R2 con relaciones con las claves primarias K1 y K2, se dice que el subconjunto de R2 es una clave foránea que hace referencia a K1 en la relación R1. Donde aquí tenemos el mismo ejemplo anterior, se puede ver que E es un conjunto de R1. En la integridad referencial dentro del modelo de entidad-relación, en este caso habrá una regla de integridad para garantizar que los valores de una clave primaria de una relación no se repitan en tuplas diferentes de la relación. Toda base de datos relacional debe de cumplir esta regla, que por lo tanto es una regla de integridad del modelo. Aquí tenemos la modificación insertar. Al modificar la base de datos puede ocasionar una violación de la integridad referencial, por lo que hay que tener en cuenta esto antes de modificar los datos, tanto con insertar como al borrar. Aquí tenemos nuestra forma matemática del insertar. Al igual que insertar, el borrar puede ser peligroso, ya que las conexiones entre los R del sistema no deben perderse o si se eliminan no debe afectar su funcionamiento. Al realizar un borrado no correspondiente, esto puede dejar el sistema totalmente caído y dejar de ser un modelo entidad-relación, como puede ser un borrado cascada, que consiste en, dado que las tuplas pueden hacer referencia a tuplas que hagan referencia a T sub 1. Esto quiere decir que si se borra una tupla se pueden ir borrando varias tuplas. Hay dos casos en la modificación actualizar. El primero es que al realizar una tupla T2 en la relación R2 y esta actualización modifica los valores de la clave externa A, se realiza una comprobación parecida a la del caso de inserción, donde el sistema debe asegurar mantener la integridad de los datos con la expresión matemática que vemos a continuación. Gracias a esto, los datos de la FK, a donde estos están contenidos en la relación de referencia de la PK y de la relación R1. Mientras que si se actualiza la tupla T1 de la relación R1 y esta actualización modifica valores de la clave primaria acá, para realizar esto hay que comprobar de una forma parecida al borrado. Aquí se puede ver la expresión matemática que se utiliza para eso. Utilizando el valor anterior de T sub 1, si este conjunto no es el vacío, la actualización se rechaza como error o se ejecuta una cascada de borrado. Una dependencia funcional es una restricción que se establece entre dos conjuntos de atributos de la base de datos. O sea que tenemos X e Y, que son un subconjunto de R, especifica una restricción de las posibles tuplas que pueden formar una relación de R en la relación. En la restricción de cardinalidad se expresa el número de entidades a las que otra entidad puede estar asociada vía un conjunto de relaciones, donde aquí podemos ver su forma matemática con un pequeño texto indicando que es: si la restricción es de uno o uno de otros dos esquemas de la relación R1 y R2 con superclaves siendo X un subconjunto de RI e I un subconjunto de R2, se especifica con las dependencias funcionales que Y depende de X e X depende de Y. En un nuevo esquema llamado R3, pues generalmente las relaciones 1 a 1 se implementan con un atributo de la relación. Se denominan las superclaves de la relación a un subconjunto K, tal que K sea un subconjunto de A, es decir, un subconjunto de atributos no vacío que determina a todos los demás. Ejemplo, si X es una clave candidata de R, se cumple que si Y depende de X para cualquier subconjunto de atributos, Y de R implica que dos duplas en cualquier estado no tendrán el mismo valor de X, donde aquí se puede ver su forma matemática de esta comprobación. Esta comprobación nos indica que K es un subconjunto de A, mientras que K es distinto a nulo y A depende de K. Para satisfacer una dependencia funcional, la tupla T sub 1 que contiene X debe ser igual a la tupla T sub 2 que contiene X. Esto conlleva que T sub 1 conteniendo de Y es igual a T sub 2 conteniendo Y. Para esto tenemos algoritmos sencillos para comprobar la satisfacción de un conjunto de dependencias funcionales de una relación. En el algoritmo 1, este algoritmo comprueba la integridad de una relación con respecto a un conjunto de dependencias funcionales. Si tenemos las condiciones de entrada como
que la entrada de relación de R con un conjunto enumerable de tuplas T sub I que existen en R, siendo I siendo de 1, 2 hasta n, y un conjunto enumerable T de dependencias funcionales de I de sub I es igual a que I sub I depende de X sub I, donde DI pertenece a D, con I desde 1 hasta n. Nuestro algoritmo será que tenemos tres ciclos. El primero que evalúa en la posición T sub I desde el último dato hasta la primera, donde esto es una condición de disminución. Otro ciclo para la posición de la tupla T sub J, empezando desde el primer dato. Por ejemplo, tenemos el ciclo de valores donde nos data el valor del dato interno dentro de las tuplas, teniendo la condicional de si el dato X sub K de la dupla T sub, T sub I es igual a la condición XK de la tupla T sub J, y el dato IK es en la tupla T sub I es distinto al dato IK de las tuplas T sub J. Se registra como valor un inconsistente. Tenemos el algoritmo 2, es para comprobar la integridad de la inserción de la tupla en una relación con respecto a un conjunto de dependencias funcionales, donde tenemos las condiciones iniciales, que es la entrada, relación R, que en un conjunto enumerable de tuplas de sub I perteneciente a R, donde I es igual a 1,2 hasta n, una tupla T para insertar un en R y un conjunto enumerable de dependencias funcionales. Aquí podemos ver el algoritmo, teniendo el primer ciclo que determina el valor I hasta n, se refiere de la primera posición hasta n. Luego el ciclo del valor del J, que es lo mismo, solamente que hasta m, para tener como inconsistencia las condiciones de si T conteniente el X sub J es igual a Ti conteniente de X sub J, y de que T conteniendo I sub J es igual a T sub I conteniendo I sub J, es un valor inconsistente debido a que no cumple la DF. En palabras técnicas, el cierre de un conjunto de dependencias funcionales F se nota como F positivo, es el conjunto de todas las dependencias definidas intencionalmente por F. En palabras prácticas, es encontrar el conjunto donde la DF sea el menor de las formas de comprobación en su satisfacción, en otras palabras, las óptimas. Donde aquí tenemos un ejemplo de que si tenemos centro, dirección, teléfono, es fácil ver que centro, o sea, dirección C y teléfono C depende del centro, implica que direct C implica centro y telef C implica centro. Si a un centro le corresponde una dirección y un teléfono determinado, en particular también es cierto que a ese centro le corresponde una dirección, a que a ese centro le corresponde un teléfono. La idea principal de los axiomas de Armstrong es determinar la o las claves candidatas para un problema. Si X e Y son conjuntos de atributos, X e Y es igual a X la unión de Y. Para calcular el cierre de un conjunto de dependencias funcionales se puede utilizar un conjunto de axiomas de producción, llamados axiomas de Armstrong, en honor al hombre que lo propuso. En total son 8 axiomas. Aquí tenemos el axioma de reflexividad, lo que indica es que si Y es un subconjunto de X, entonces Y depende de X. Dependencia funcional trivial. Axioma 2. Aumentatividad. Si Y depende de X, entonces YZ depende de XZ. Sea una relación R que satisfaga la dependencia de Y con X y dos tuplas de R, T sub 1 y T sub 2 que coinciden en XZ, pero no coinciden en YZ. Solo es posible que difieran en X e Y, pero esto contradice que Y dependa de X. Por lo tanto, de la definición de dependencia funcional se debe cumplir que YZ dependa de XZ. Axioma 3. Transitividad. Si Y depende de X, Z depende de Y, entonces Z depende de X por la definición de dependencia funcional. Axioma 4. Autodeterminación. X depende de X. Axioma 5. Unión. Si Y depende de X y Z depende de X, entonces YZ depende de X. Descomposición. Si YZ depende de X, entonces Y depende de X y Z depende de X. Composición. Si Y depende de X y W depende de Z, entonces YW depende de XZ. Pseudotransitividad. Si Y depende de X, W depende de YZ, entonces W depende de XZ. Estos axiomas son correctos porque capturan información que coincide con la definición de dependencia funcional. Además, son
completos en el sentido de que permiten todos los resultados de un conjunto de dependencias funcionales, es decir, su cierre. Tenemos como ejemplo el conjunto S de dependencia funcional de que BC depende de A y EF dependen de CD, donde se puede demostrar que F depende de AD, dado que BC depende de A. Luego, dado que C depende de A, usamos la aumentatividad para ver que CD depende de AD. Entonces, EF depende de CD, dado que EF depende de AD. Transitividad de dos axiomas anteriores. Por lo tanto, F depende de AD, usando la descomposición. Dado el conjunto de dependencias funcionales que S pertenece, donde B sub 1 depende de X, B sub 2 depende de X, hasta B sub n depende de X, el cierre de S incluye todas las dependencias funcionales, dado que I sub I depende de X, tal que I sub I sea un subconjunto entre B sub 1, B sub 2 hasta B sub n. Es decir, 2n-1 demasiado grande aunque S sea pequeña. Aquí se pueden ver algunos links que utilicé para encontrar la información correspondiente, además de la lectura complementaria que nos dio usted, profe. Esta ha sido mi presentación, espero le haya gustado. Hasta luego.